Te damos la bienvenida al 16º video de nuestro curso de Historia General del Arte. A continuación veremos el arte de la edad contemporánea, las vanguardias o ismos, el arte del neoimpresionismo. El neoimpresionismo o puntillismo es un movimiento pictórico francés desarrollado a finales del siglo XIX, que constituye a su vez una evolución y una reacción contra el impresionismo y se caracteriza por el uso de puntos de color puro organizados de manera que, vistos desde cierta distancia, provoquen un efecto de gran luminosidad y así se presenten las formas retratadas por el artista. La palabra neoimpresionismo es una creación del crítico de arte francés Félix Fénelon en 1887 para caracterizar el movimiento. El término de Fénelon señalaba que las raíces de estos desarrollos se situaban en las artes visuales del impresionismo, pero se ofrecía a su vez una nueva lectura del color y la línea en la práctica del artista. El trasfondo teórico planteado en los escritos de Chirel, científico, y Charles Blanc, crítico de arte. Los neoimpresionistas usan en su paleta colores puros, bajo ningún concepto admiten una mezcla en la paleta, salvo la mezcla de colores vecinos dentro del círculo cromático, estos matizados entre sí y aclarados con el blanco. Engendran la multiplicidad de los colores del prisma y todas sus graduaciones, merced al empleo de trazos aislados de pincel, cuyo tamaño mantiene una correcta proporción con el tamaño de todo el cuadro. Los colores se mezclan en el ojo del espectador, si éste se coloca a la debida distancia. No hay otro medio para detener satisfactoriamente el juego y el choque de elementos contrastantes. La justa cantidad de rojo, por ejemplo, que se encuentra en la sombra de un verde, o el efecto de una luz naranja sobre un color local azul, o bien a la inversa, el de una sombra azul sobre un color local naranja. Si estos elementos se combinan de otra manera y no por la mezcla óptica, lo que se obtiene es un color sucio. Los artistas más representativos del neoimpresionismo son Georges-Pierre Seurat. Fue un pintor francés nacido en París el 2 de diciembre de 1859 y que falleció en la misma ciudad el 29 de marzo de 1891. Considerado como el padre del neoimpresionismo, fue quizá uno de los mayores estudiosos del fenómeno de la luz llevado a la práctica en la pintura. Entre sus obras más importantes se encuentra Un baño en Asnieres. Se trata de un óleo sobre lienzo creado en 1884, de 200 centímetros de alto y 300 centímetros de ancho. Se trata del primer cuadro de gran dimensión que el maestro Seurat intentó exponer sin éxito en el Salón de París. La obra presenta los rasgos característicos del puntillismo y el estilo de Seurat. Vegetación, agua y lejanía vibran y sus contornos se bañan en una atmósfera impresionista, pero las figuras humanas se dibujan con un perfil neto, como en bajorrelieve y en postura nada casual. Actualmente se encuentra en el National Gallery de Londres, Inglaterra. Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte. Es un óleo sobre lienzo creado en 1884 y 1886. Sus dimensiones son de 207.6 centímetros de alto y 308 centímetros de ancho, considerado por muchos como una de las pinturas más relevantes del siglo XIX. Retrata una escena en la isla de la Grande Jatte junto a las orillas del río Sena en París. El maestro Seurat pasó 2 años pintándolo, concentrándose escrupulosamente en el paisaje del parque, donde rehizo varias veces el original, completando numerosos bocetos. Actualmente esta obra se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago, en Chicago, Estados Unidos. La Torre Eiffel es un óleo sobre panel realizado en 1889. Sus dimensiones son de 24.1 centímetros de alto y 15.2 centímetros de ancho. Se presenta el monumento creado para la Exposición Universal en París por el ingeniero Gustave Eiffel, que en el momento de la pintura aún se encontraba inacabada, pues le falta la construcción del último piso. Y aunque la torre fue despreciada por muchos parisinos, el maestro Seurat le encantaba ese monumento. Actualmente el cuadro se encuentra en el Young Memorial Museum en San Francisco, Estados Unidos. El circo
Es un óleo sobre lienzo creado en 1891, de 180 centímetros de alto y 148 centímetros de ancho. Seurat retrata el tema del circo bajo la técnica del puntillismo, reduciendo su paleta a 4 colores principales, donde predomina el amarillo y sus tonos intermedios en estado puro. Es la última obra del artista, quien la empezó un año antes de su muerte a causa de la difteria. Actualmente la obra se encuentra en el Museo de Orsay en París, Francia. Paul Signac fue un pintor francés neoimpresionista que nació el 11 de noviembre de 1863 y que falleció el 15 de agosto de 1953, famoso por su desarrollo en la técnica del puntillismo junto con su amigo Georges Seurat. Considerado bajo una forma de pensamiento político anarquista como muchos de sus amigos, dijo: "El pintor anarquista no es el que crea cuadros anarquistas, sino el que, sin deseo de recompensa, lucha con toda su individualidad contra las convenciones burguesas oficiales por medio de una contribución personal". Entre sus obras más importantes se destacan Las modistas. Es un óleo sobre lienzo creado en 1885 de 100 centímetros de alto y 81 centímetros de ancho. Retratada bajo la técnica del puntillismo, se observa a una mujer en tercer plano tejiendo, mientras que otra en un segundo plano recoge del suelo unas tijeras. Se nota cómo la forma es opacada por las texturas alcanzadas por la yuxtaposición de puntos de color. Actualmente se encuentra en la Fundación Egebür Collection en Zurich, Suiza. El puerto de Saint-Tropez. Es un óleo sobre lienzo creado entre 1901 y 1902. Sus dimensiones son de 131 centímetros de alto y 161.5 centímetros de ancho. Fue creada tras la muerte de su amigo Seurat, para mantener el espíritu del neoimpresionismo. Actualmente se encuentra en The National Museum of Western Art en Tokio, Japón. Opus 217, contra el esmalte de un fondo rítmico con puntos y ángulos, tonos y tintas, retrato de M. Félix Fénéon en 1890. Este es un óleo sobre lienzo creado en 1890 que mide 73.5 centímetros de alto y 92.5 centímetros de ancho. Acá el maestro Signac hace un retrato del crítico que le dio el nombre al movimiento. Actualmente se encuentra en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, Estados Unidos. El desayuno. Es un óleo sobre lienzo de 89 centímetros de alto y 115 centímetros de ancho, creado entre 1886 y 1887. Se manifiestan fuertes contrastes de luz y proyecciones de sombras que salen de los diferentes objetos de la composición. Actualmente se encuentra en el Kröller-Müller Museum en Otterlo, Holanda. Los cuadros neoimpresionistas no son estudios ni cuadros de caballete, son ejemplos de un arte de gran despliegue decorativo que sacrifica la anécdota a la línea, el análisis a la síntesis, lo fugaz a lo perdurable, y confiere a la naturaleza, ya tan hastiada de que se le reproduzca en forma dudosa, una verdad intangible. Te invitamos a seguir investigando sobre este movimiento artístico. Hasta la próxima.